obreros de la denominación Filadelfia, más o menos conocidos, ¿vale? Y la verdad que está siendo una bendición. Y de verdad que te agradezco que hayas aceptado esta invitación, de que esta noche puedas estar aquí conmigo y bueno, y que la gente pues también te conozca. Ya sabes que estas plataformas de internet, pues lo ve mucha gente, tanto como es en España, pero también muy fuera de España, también bastante gente de diferentes países, como es en América, Latinoamérica, parte de Europa. Y claro, yo la primera pregunta que siempre suelo hacer es dos en una. Es, primeramente, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Y segunda es, ¿quién es Carlos Argentino? ¿Cómo empezó su ministerio y ese llamado de parte de Dios? Bueno, la verdad que me siento feliz, bendecido de que hayáis tenido en cuenta mi nombre para poder estar aquí en esta noche. Creo que es un honor y un privilegio, toda oportunidad que Dios nos brinde de poder ministrar la gracia y la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros. Así que estoy contento, muy feliz de poder estar en este programa y con la intención de ser de bendición a todos los que entran en esta plataforma. Y bueno, pues Carlos el Argentino podría decirte que es un tizón arrebatado del incendio, como dice la palabra, y bueno, cuando toqué fondo y estaba todo perdido, alguien vino a rescatarme sin merecerlo, sin tener valor ninguno, pero allí, por así decirlo, y perdonen la expresión, pero del cubo de la basura de este mundo, Él remangó su mano aterciopelada, preciosa, divina, y de allí me rescató. Llevo desde el 89 como ministerio y bueno, pues hasta la fecha de hoy, gracias al Señor, caminando siempre tomado de su mano y viviendo el día a día. Ese es Carlos el Argentino, un necesitado de Dios. Amén. Me llama mucho la atención ese sobrenombre que lleva, ¿no? El de Carlos el Argentino. Y queremos preguntarlo por qué ese sobrenombre, Carlos Argentino. Bueno, porque me llevaron, después de haber nacido aquí en Madrid, en el año 64 me llevó mi padre por un problema de enfermedad que tenía en los oídos y dijeron que cambiar de clima me haría bien. Yo era un bebé, tenía 7 meses y con 7 meses de edad me sacaron de aquí. No existía todavía el avión que cruzara el Atlántico, así que viajé en el Cabo San Roque y claro, desde entonces me crié en la Argentina, aunque en América se viaja mucho por los países por el tema de buscarnos la vida, pero siempre hemos residido en Argentina y yo a España he vuelto cuando tenía 40 años, después de haber pastoreado 11 años en Buenos Aires y 6 años en México, en el DF, y bueno, pues después ya, a los 18 años de mi ministerio, pues me vine aquí y bueno, desde entonces estoy en esta bendita nación de España. Pero como me he criado por allí, pues por eso de ahí el nombre Carlos el Argentino. De acuerdo. Bueno, como hemos escuchado, sus comienzos entonces en el ministerio fue en Argentina, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo conoció usted al Señor? ¿De qué forma? Si alguien le predicó, si alguien le testificó. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo sintió ese llamado al ministerio? ¿Y qué sintió usted cuando le llamaron al ministerio? Bueno, es un poco largo, pero lo voy a sintetizar. Yo conozco al Señor a los 13 años en la ciudad de Rosario, donde yo siempre he vivido en Buenos Aires, en la capital, y la capital nunca había aceptado al Señor. Los gitanos que residíamos allí, sí había venido el hermano Marido en el año 74 a abrir la obra en Argentina, bajo la dirección del coordinador mundial, que era el hermano Diego Pillayo, que ambos están en la casa del Señor.
Y desde el año 74 allí se estuvo predicando en la ciudad de Rosario, que es una ciudad a 350 kilómetros de Buenos Aires, y estaba de turno de pastor el hermano Domingo Duval, que también está en la casa del Señor. Yo tenía apenas 13 años, allí conocí al Señor, pero pues como algo pasajero de adolescente, nosotros viajábamos mucho por todo el territorio de Argentina y estuvimos allí como 3 o 4 meses y luego seguimos viaje. En esos 3 o 4 meses yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero luego pues como cosa de adolescente como que se me olvidó. Lo que yo no sabía es que Dios ya había puesto una semilla allí. Y después, bueno, pues estuve mucho tiempo en el mundo. Fui drogadicto durante muchos años, empecé desde muy joven porque con 15 años yo ya entré en el mundo de las drogas, así que imagínate, después con 19 años me casé y fui a Venezuela, donde allí conocí aquel demonio vestido de blanco llamado cocaína. Y bueno, allí agarré una adicción muy terrible, muy fuerte a la cocaína, de tal manera que yo ingería de 5 a 10 gramos diarios de cocaína, que es una cantidad bastante elevada. Tomaba una botella de coñac por noche y claro, al frecuentar ese mundo, allí en el Caribe hay mucho ocultismo. Estuve también en Brasil, donde hay la religión de allí es la Umbanda y se mueven mucho a través de la macumba y religiones afroamericanas. Y esto me llevó, pues de alguna manera, a enredarme en los caminos del enemigo y sin saberlo, yo supe que estaba poseído cuando me convertí. Estando en Venezuela, sufrí 2 separaciones de matrimonio, 2 veces mi esposa tuvo que dejarme porque no se podía convivir conmigo, me tuvieron que quitar los hijos y estando solo en Argentina, en Venezuela, que vine de Venezuela, y en Buenos Aires, estando solo, se me aparecía Satanás en un espejo y me hablaba. Se cubría el espejo como de un humo negro y solamente veía como 2 ojos rojos que me hablaban y me decían: no sirves para nada, no sirves para ser esposo, tu esposa te ha tenido que dejar, que abandonar, no sirves para ser padre, te han tenido que quitar los hijos, tu familia no te quiere, tus hermanos reniegan de ti y los amigos con los que te criaste de la infancia te dan el esquinazo. Nadie te quiere, estás solo en esta vida, no tienes a nadie y eres tan cobarde que no eres capaz de terminar con esto. Mátate, me decía aquella voz, mátate, quítate la vida. Entonces yo tomé un cuchillo de cocina que tenía en la casa, era el único arma que encontré, y levanté el cuchillo en alto para asestarme una puñalada en el corazón. Yo pensaba dentro de mí: tengo que asegurarme que me mate de una sola puñalada porque a lo mejor 2 no me atrevo a darme. Así que estaba bien preparado, pero cuando fui a quitarme la vida, por alguna extraña razón me desmayé y esto me pasó 3 noches consecutivas. A la noche siguiente el diablo volvía a hablarme en ese espejo, volvía a incitarme para que me quitase la vida y 3 veces fui a quitarme la vida, pero 3 veces mi intento de suicidio fue frustrado. Yo no entendía qué es lo que me pasaba, hoy sí lo entiendo. Es que cuando el diablo quería mi final, Cristo me estaba preparando un comienzo. Cuando Satanás quería mi muerte, Dios estaba a punto de darme una nueva vida. Y después de haber tenido una quimera con un primo hermano de mi mujer, él me había tirado 2 puñaladas y como pude me lo quité de encima a puñetazos. Y bueno, pues al otro día estábamos sentenciados y nos íbamos buscando uno al otro para matarnos.
y yo lo iba a buscar, por ejemplo, a la partida donde jugaban al dominó y a las cartas, y hacía 10 minutos que se había ido. Él venía a buscarme al parque donde parábamos todos los gitanos allí, y hacía 10 minutos que yo me había ido. Y estuvimos como una semana así, como cruzándonos, buscándonos por todos los sitios, pero por alguna razón no nos encontremos. Así que mi hermano el mayor me invitó a bajar al culto, y yo le dije aquel día: ¿cómo quieres que yo baje al culto y justamente ahora? ¿No ves que si no van a decir que les tengo miedo y que me estoy escondiendo de ellos? Te voy a decir algo, hermano, le dije yo a mi hermano mayor: la vida se quiere solamente para una vez y morir entre muchos es honra. Esa era mi filosofía de pensamiento. Y mi hermano me dijo: llevas razón, tú no tienes nada que perder, has perdido esposa, has perdido hijos, tu vida está destruida. Tú no tienes nada que perder para matarte con alguien, pero sepas que aquí estamos tú y yo solos y ellos son mucha familia. Y después de que acaben contigo, porque más tarde, más temprano te van a matar, sepas que luego van a venir a buscarme a mí, van a matarme a mí, van a matar a tus sobrinos. No te da pena. Y aquella palabra me tocó. Y le dije: mira, que piensen lo que quieran, pero por mirar tu cara para que veas que yo sí te respeto, aunque tú me llamas loco, todavía guardo respeto por los mayores, yo voy a bajar al culto. Que piensen lo que quieran. Así que aquel día compré 2 gramos de cocaína de alta pureza. Yo compraba cocaína de laboratorio y había ingerido 1 gramo y me senté a oír la palabra. Y había un pastor que era de la denominación de Iglesia de Dios, aunque era gitano de Melilla, pero era de la denominación Iglesia de Dios, y había de alguna manera levantado culto en Buenos Aires que nadie lo había logrado. Entonces recuerdo que aquel hombre predicaba: hay oportunidad para ti. Y cuando me señalaba así con el dedo, el efecto de la droga se iba de mí y me quedaba lúcido y decía: ¿cómo puede ser, si yo siempre compro de alta calidad, que esto no sirva? Así que salí del auditorio, volví a dosificarme y me certifiqué que verdaderamente iba como un robot. Así que volví a sentarme y yo escuchaba que ese hombre predicaba: hay oportunidad para ti. Y cada vez que me señalaba, el efecto salía de mi vida. Así que yo creía que había pagado mi pasaje al infierno. Yo oraba a Satanás y le pedía ayuda para que me ayudara a vender, porque necesitaba dinero para luego drogarme. Entonces yo entendía que yo no calificaba para el Evangelio. Entonces le dije a Dios, porque esto me causó un poco de confusión, y le dije: si es verdad lo que predica este señor, y todavía eres capaz de perdonar a alguien como yo, que sabes que yo no te pertenezco, yo pertenezco a las tinieblas, pero si es verdad que hay una oportunidad para mí y que tú eres capaz de restaurar mi vida, dame una señal. Entonces literalmente las plantas de mis pies comenzaron a quemarme como si estuviera pisando una plancha. Entonces yo recuerdo que levantaba los pies de la silla y dentro de mi incredulidad dije: esto es algún tubo de agua caliente que pasa, alguna caldera, y me estoy quemando, así que me voy a sentar más atrás. Y tomé una silla y me senté justo contra la pared en la última fila. Pero ese fuego ya no quemaba la planta de mis pies, comenzó a subir por mis piernas y llegó a mi abdomen, y cuando me llegó al pecho era como que ese fuego me envolvía. Y entonces dentro de mi mente yo le dije a Dios: para, está bien, creo. Y en ese momento yo decidí pasar al frente. Yo vi al pastor que cuando la gente pasaba, él le ponía la mano en la cabeza y la gente caía de espaldas. Y yo dije: esto es que cuando este hombre te pone las manos, era lo que yo creía, Jesús te entra por la cabeza y algo te sucede porque la gente cae. Digo: bueno, me voy a presentar al Señor.
y yo creía que había que pasar al frente, pero cuando quise levantarme de la silla, allí me ataron los demonios. Entonces comencé a sentir voces alrededor de mis oídos y como animales que se peleaban unos con otros, un olor a infierno, un olor a azufre, y sentí como que yo mismo me salía del cuerpo. Entonces dije, me estoy muriendo, quizá he tomado una sobredosis y no me he dado cuenta y me sentía morir. Entonces quise pedir ayuda para que llamaran una ambulancia, un médico, algo, pero los demonios tomaron mi boca y no me dejaban articular palabra, no me dejaban ni moverme, me quedé totalmente paralizado. Intenté autoconvencerme yo mismo, despacito, mueve un dedo, luego la mano, tranquilo, pero veía que no podía moverme. Entonces entendí, digo, esos son los vengues y los demonios que predican esta gente, y entiendo ahora que estoy viendo las causas de tanto mal que he hecho en esta vida. Entonces allí clamé con todo mi corazón y le dije, Señor, si tú eres capaz de oír mi necesidad, yo te ruego que me liberes de esto que me está atormentando, quita esto que tengo encima de mí y yo te prometo que voy a predicar tu palabra todos los días de mi vida. Y aquí estoy predicando la palabra del Señor, ministrando y testificando de un Dios que salva, de un Dios que perdona, de un Dios que liberta, que no importa cuán profundo hayas caído en cuanto al pecado, no importa qué lejos el diablo te quiera arrastrar, no hay lugar de donde la gracia no tenga el poder de rescatarte si tú te humillas y pides perdón de todo corazón. Y este es el Cristo que conocí, y este es el Cristo que predico. Ya llevo como 34 años predicando la palabra y no tengo otro mensaje. Jesús es el Salvador. Es increíble esa experiencia y ese convertir, ¿no?, al Señor. Y creo que sé que hay mucha audiencia que nos están viendo en esta noche, que sé que esas palabras creo que les ha calado muy profundamente en el corazón, porque hemos visto a un hombre que estaba en lo más profundo oscuridad, y cuando él pensaba que no había una oportunidad, usted sintió como la mano de Jesús le sacó, le restauró. Y eso solamente lo hace Dios, porque hay momentos o lugares que no llega el hombre, es imposible. Que solamente ¿verdad? Llega Cristo, y vemos en usted un testimonio impresionante, impresionante. Entonces, sé que mucha audiencia que usted le está escuchando ahora está diciendo, pues voy a probar, quizás Jesús tenga la solución para mí. Amén. Lo que yo siempre resalto y me dedico mucho a ministrar es en el área de consejería y liberación. Es un área que en España creo que necesitaríamos atender a las almas un poquito más en el área de la consejería. Por eso he estado ministrando. Después, al año de ser creyente, quedé de pastor allí en Buenos Aires, porque el pastor que había, después pasemos a Filadelfia, en un año, y al año el pastor que había se fue, y como no había nadie que se pudiera hacer cargo de la obra, a mí me llamó el tío Diego, el Pillayo, que está en la casa del Señor, y me plantó de pastor allí con apenas un año de creyente. Así que imagínate que por supuesto prediqué mis propias herejías, como se suele decir, pero la mano del Espíritu Santo fue tan fiel, mi amado hermano, que Él nos sostuvo, Él me capacitó, porque yo no tenía capacidad. Leí la Biblia a como pude, no tenía seminario, no había muchas cosas que Dios me las tenía que revelar porque yo no las entendía. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo oraba y yo le decía, tú me tienes que ayudar. Y el mismo Dios comenzó a adoctrinarme, el mismo Dios me daba enseñanzas, luego lo preguntaba
porque no me fiaba de mí mismo. Entonces llamaba aquí a España y les decía por teléfono, he recibido esto de parte del Señor, ¿esto está bien que se ministre así o estoy equivocado? Y me decían, perfecto, eso es así. Entonces yo entendí que el Espíritu Santo comenzó a ayudarme para que yo pudiera llevar adelante la grey que había allí. Y así es como se inició mi ministerio. Luego tuve el privilegio de unirme a dos hombres muy grandes que había en Argentina. Uno todavía está, otro ya está en la casa del Señor. Uno era el hermano Aderqui Gioni, que fue uno de los más grandes evangelistas de Argentina, que nos ha visitado mucho aquí en España, en Filadelfia, y otro fue Carlos Anacondia, con quien estuve 8 años persiguiendo su ministerio y trabajando conjuntamente con él en las carpas de liberación. De allí que, como yo me libertó el Señor de demonios, pues tengo la carga de ministrar la consejería a mucha gente que necesita sanidad interior. Porque la verdadera sanidad interior es recordar las cosas tristes del pasado con gozo en el presente. Esa es la señal de que tu herida sanó. Pero si las cosas que te ocurrieron en el pasado las recuerdas hoy y todavía duelen, es porque todavía hay áreas de tu vida que necesitan sanidad interior. Por eso necesitamos no solamente convertirnos al Señor con la mente, sino también es importante el alma y el espíritu. Por eso tenemos muchos creyentes en las iglesias que no avanzan más porque necesitan una administración interna. Hay gente que arrastra cosas de su pasado que a veces por la tradición de nuestro pueblo se convierten en tabú. Y hay muchas áreas que dejamos de ministrar, pero sin en cambio es necesario ministrar todas las áreas, porque nosotros tenemos que estar rendidos por entero al Señor. Qué bueno. Y bueno, pues... Es así. Sí. De hecho, este tema es muy interesante, que el que está usted tratando sobre la sanidad interior, porque hoy hay que reconocer que hay gente sonriendo, pero que por dentro están llorando, porque hay que entender que este mundo es un mundo de aflicción. Y sí que es cierto que hay heridas que hay que curar todavía. No solamente basta con aceptar a Jesús, sino que creo que también hace falta esa libertad de confesión, ¿no? Hacia un pastor que sea consejero, porque hay cosas que quizás yo no me atrevo a decir ni a un amigo, ni a un hermano, ni a un primo, pero sí a un pastor que me inspire esa confianza para poder confesar ciertas cosas y que él me aconseje. Y creo que estamos viviendo en ese tiempo que es necesario, y por eso es cierto lo que usted está tratando de decirnos, de que hace falta consejería. Hoy más que nunca creo que esto es una base para la madurez cristiana, y necesitamos cristianos maduros hoy en día más que nunca, porque el diablo está desatado totalmente, sabiendo que le queda poco tiempo, y necesitamos redimir el tiempo, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos. Soy de los que creen que estamos rozando los últimos tiempos. Amén. Que Jesús está al venir más cerca que nunca, y no necesitamos prepararnos, necesitamos gente que ya esté preparada. Hay mucha necesidad en nuestro pueblo, hay mucha gente que conoce al Señor. El otro día, bueno, se dice el otro día, pero me dediqué en cierta ocasión a testificar a todo el barrio de donde yo estoy viviendo. Amén, porque a veces vamos a la iglesia, pero nos olvidamos de algo muy importante, que necesitamos ser testigos. El Señor nos dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces yo no puedo pretender predicar al mundo entero si todavía no prediqué en mi barrio, si no le he predicado a mis vecinos, a aquel que vive frente en mi puerta y quizá todavía no sabe que yo soy cristiano. Entonces me dediqué a ministrar, y la mayoría de las personas que le testifiqué, yo les decía: ¿vas al culto? No. ¿Pero quieres conocer a Jesús? No, si yo soy bautizado. ¿Ah, eres bautizado? Sí.
hace muchos años. ¿Y no baja usted al culto? No. ¿Por qué? Entonces me dediqué a entender el porqué de tantísima gente que yo le iba a testificar creyendo que no conocían al Señor, y sí lo conocieron. Pero ¿qué pasó? Que unos fueron defraudados, otros fueron heridos, a otros no se les ministró lo que tenían que ministrarle. Entonces, ¿qué pasa? Cristianos que dieron el primer paso, pero luego se frustraron. Es como la semilla que cayó entre pedregales, que tenía una raíz corta, y el enemigo vino, en la prueba vino, y aquel fruto se secó. Y hoy en día necesitamos no solamente llenar la iglesia. Dios no nos llamó a llenar iglesias, nos llamó a llenar el cielo. Por eso, amados que me están escuchando, perdóname, pero tengo un sentimiento muy fuerte en mi espíritu. Siéntase libre, este es su programa, Amén. siéntase libre. Y más que nada a los siervos que me están escuchando, aquellos que tienen el privilegio de tener la honra, que en Hebreos 4 está escrita y dice: nadie toma para sí esta honra sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Si usted fue llamado al ministerio, si usted tiene la honra del Señor de poder ministrar, entienda que necesitamos ministerios capacitados, ministerios que, porque Dios no queremos iglesias engordadas. Dios no nos llamó a engordar las iglesias, nos ha llamado a darle crecimiento. Amén. Y hay pastores o ministerios que creen que la obra ya la han hecho perfecta. ¿Por qué? Porque entraron de pastor y había 40 almas y ahora hay 250. Y creen que eso ya es la obra de Dios. Bueno, y muchos me han dicho: Carlos, voy a salir de la iglesia, llevo 10 o 12 meses, he duplicado la membresía, he levantado 2 candidatos, me voy en paz, y es mejor salir en paz, ahora que salgo en paz. Y muchas veces les digo yo: ¿y si Dios no quiere que salgas en paz? Y si Dios te ha llamado para que quites el aguijón que había en esa iglesia durante tanto tiempo, y que todos volvieron la mirada para escurriendo el bulto, sabiendo qué es lo que hay que limpiar de las iglesias, porque a veces Dios no nos ha llamado para que la gente nos aplauda y colgarnos las medallas. A veces Dios nos llama para que seamos la justicia de Dios. Alabo el nombre de Jesús. Amén. Y hay a veces que necesitamos darle crecimiento a las iglesias, no acariciarlos y darle una palmadita en el hombro para que todo el mundo nos aplauda y parezca que hemos hecho la obra. No, la obra es que tienes que traer crecimiento. Llenar una iglesia es muy fácil. Claro. Si a mí me dejáis colaborar 3 meses con cualquier pastor, yo le triplico la membresía, me comprometo a ella. Y mira qué estrategia tan sencilla. Me recorro el barrio y visito los hogares y les digo: baje usted a la iglesia, y detrás de la iglesia tome un ticket. Con este ticket le van a dar un menú en McDonald's. Y sabe que van a dar vuelta a la manzana de tanta gente haciendo cola para entrar al culto. ¿Qué vienes a buscar al Señor? No, voy por el McMenú. Pero llenar la iglesia yo la lleno. ¿Pero de qué la estamos llenando? Ese es el tema. Entonces necesitamos gente que traiga crecimiento a las iglesias, que sepa ministrar las áreas necesitadas y de falencia que hay en muchas iglesias y en muchas vidas, que aunque conocen el Evangelio, llevan mucho tiempo asistiendo a una iglesia, pero todavía guardan resentimientos, rencores, traumas del pasado, cosas que guardan dentro del corazón que nunca la pudieron hablar con nadie. Y esa gente es la que necesita ser sano interiormente. Claro, es cierto, es cierto. Creo que y más que nunca necesitamos también predicar pues la verdad de la palabra, ¿no? Los valores cristianos. Un cristiano no puede guardar resentimiento, no puede odiar, no puede mentir, no puede estafar. Es que eso es lo bíblico, ¿no? Y sí que es cierto que lo que usted está diciendo, que necesitamos hombres con fundamento. Y necesitamos esa consejería, porque claro, eso es consejería, ¿no? Es decir a uno: mira, tú crees que estás bien, pero quizás no estás tan bien. ¿Cómo andas fuera del culto, en tu casa? ¿Cómo estás obrando delante de tu esposa, de tus hijos?
Creo que eso también es Hay, necesario hoy en día. hay mucha gente que ha aprendido la liturgia eclesiástica. En otras palabras, el costumbrismo del culto. Sabemos comportarnos, sabemos que ya no se puede jurar, ahora decimos delante de Dios, porque hay muchos que el culto los ha culturizado. Y esto ha sido un error. Y hay mucha gente que ha cambiado el juramento por el delante de Dios. Pero no es con la intención que usted lo diga. Cuando la palabra de Dios a mí me dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces yo no necesito poner a alguien o necesito un juramento para que la gente me crea. Yo soy un hombre que ha conocido la verdad y que ando en verdad. Porque necesitamos andar en verdad. Si verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones, entonces si hemos sido transformados, la mentira, la estafa, el engaño, los trapis, el bueno, Dios sabe, y a veces nos justificamos. Te predicaba el otro día y aconsejaba a los hermanos que a veces hemos puesto excusas válidas para dejar de venir al culto. Por ejemplo, aquellos que son compra y venta, por poner un ejemplo, ¿no? Aquel que es compra y venta y dice, es que hoy no puedo ir al culto porque justamente voy a vender un coche, me están esperando a las 8 ahí en el centro comercial y como tengo que venderlo, hoy no puedo ir, pastor. Y parece que fuera algo válido. Amén. ¿Qué ha pasado? Ha ido al centro comercial, a las 8 no ha llegado, 8:30 no ha llegado, 9, 9:30, ha estado 2 horas esperando a ese hombre y no ha podido concretar el negocio, ha perdido la venta y ha perdido el culto. Pero si él hubiera puesto su vida en las manos del Señor y hubiera confiado, y hubiera puesto a Dios por encima de todas las cosas, quizá ese día no vendería el coche, pero al otro día, en vez de 1, vende 2. Ese es nuestro Dios. Amén. Y todo aquel que sacrifica por la causa del Señor, la Biblia dice que va a recibir 100 veces más aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna. No hay quien abandone padre, madre, negocio, lo que sea. Todo lo que tú hagas para Dios, de cierto no pierde recompensa. Amén. Por eso necesitamos esto hoy urgentemente. Amén. Creo